enseñamos por series. Ya duramos un mes enseñando un tema y aprendemos varias verdades sobre ese tema. Entonces el día de hoy vamos a empezar una nueva serie que se llama Dirección Divina. Dirección Divina, porque yo sé que muchas veces nos hacemos ciertas preguntas o preguntas interrogantes, donde si tuviéramos una sola directriz de parte de Dios, a lo mejor pudiéramos decidir un poco mejor en nuestra vida. O sea, yo estoy seguro de que si tú miras tu vida y las decisiones malas que has tomado, y si tú dijeras, ay, si hubiera sabido que Dios quería lo contrario, yo no me hubiera metido en este chicharrón. Si yo hubiera sabido de qué quería Dios con esta situación, yo no me hubiera, y me hubiera ahorrado un montón de lágrimas. Muchas veces también nos preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Hay alguien que se ha hecho esa pregunta alguna vez? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Quién se ha hecho esa pregunta? ¿Qué hago? ¿Me quedo? ¿Me voy? ¿Me cuadro con esta persona? ¿La dejo? ¿Qué hago? Muchas veces nos hacemos esas ciertas preguntas. ¿Qué rayos hago? Si me tengo que ir, este socio, ¿me meto con este socio o no me meto con este socio? ¿Qué quiere Dios que yo haga? ¿Qué quiere Dios que yo haga? ¿Qué cosas son a las que Dios me está guiando? Y estas 4 semanas nos vamos a volver muy prácticos, pero muy prácticos. Y vamos a estar hablando de estas cosas sobre conocer la voluntad de Dios y cómo saber qué quiere Dios, cómo me dejo guiar por Dios para tomar mejores decisiones en nuestra vida. Así que te voy a invitar a que no te pierdas esta serie en noviembre. Si por alguna razón no puedes venir o estás de viaje o estás en Coveñas, no te la pierdas por el canal de YouTube, ahí va a estar. Pero de verdad, porque te voy a dar principios espirituales para que puedas decidir mejor. Pero no en lo que yo sepa, ni porque yo soy el gurú, sino porque yo sé que la palabra de Dios tiene consejos para que nosotros tomemos mejores decisiones en nuestra vida. Y seamos honestos, nuestra vida está guiada por nuestras decisiones. O sea, a nuestra vida la guían nuestras decisiones. Las decisiones que tomamos hoy son las historias que contaremos mañana. O podría decírtelo de esta manera: las historias que cuentas hoy son en base a decisiones que tomaste antes de ayer o mucho tiempo atrás. Pero muchas veces no somos tan buenos tomando decisiones. No sé si tú eres como yo, de cuando vas a comer y estás en una plazoleta donde hay muchos lugares, ya no sé qué pedir. Entonces no me gusta y me demoro un montón para pedir. Pero es que pido, y no solo es que me demore, es que siempre siento que pido mal. Es que siempre siento, no, me voy a arrepentir, yo pedí esto, mira, el otro pidió esto. Siempre siento que pido mal cuando hay muchas opciones. Entonces me gusta ir a lugares donde ya, un lugar de hamburguesas, que ya, como hamburguesa ya. No puedo tomar una mala decisión ahí porque es hamburguesa. Pero si hay muchas opciones, me cuesta decidir. Pero si somos honestos, la vida está llena de opciones. Y tenemos que aprender a tomar decisiones sabiamente, porque todos hemos tomado decisiones por las cuales nos hemos arrepentido, ¿sí o no? O sea, mira, yo ahorita que estoy yendo al gimnasio, cuando estoy haciendo los burpees, me arrepiento tanto, pero tanto, de comer pizza y suizos todos los días. Pero es ahí en ese momento, ¿me entiendes? Ahí cuando no podía hacer 10 burpees de seguido la primera clase, era como, ¿por qué? ¿Por qué tomaba Coca-Cola todos los días? ¿Por qué? Esos momentos donde te llevan a decisiones donde, ¿por qué hice esto? A lo mejor tú estás aquí y tú dices, me equivoqué en esto, tomé una mala decisión en esta área, tomé una mala decisión en esta otra área. Todos hemos tomado decisiones equivocadas. A lo mejor te arrepientes por haber hecho el negocio con el socio equivocado y tú dices, no me tenía que meter con esta persona. ¿Para qué? Perdí mi tiempo yo con esta persona. A lo mejor te arrepientes por haber renunciado al trabajo, porque tú dices, no, voy a emprender y tal, y renunciaste y no se dio, y ¿para qué renuncié? Te arrepientes por haber renunciado. A lo mejor te arrepientes de hablarle mal a tu pareja. Hay veces que bueno, yo no, usted sí. Hay veces que uno habla mal y uno dice, me arrepiento de haber tomado eso. A lo mejor te arrepientes de no haber sido generoso con tu familia o con un amigo que lo necesitaba. A lo mejor te arrepientes por haberte alejado de Dios y tú dices, yo no debía haberme alejado de Dios. Todos tomamos decisiones de las cuales a veces nos arrepentimos un poco. O a lo mejor tomaste una decisión de ¿por qué me metí en esta relación con estos amigos o con esta persona si yo presentía? Y vamos a hablar de esos presentimientos que creo que a veces son la voz de Dios. Pero ¿por qué tomé esta decisión por la cual yo me arrepiento? Entonces, si todos hemos tomado decisiones por las cuales nos hemos arrepentido, es muy necesario que aprendamos a tomar buenas decisiones
o saber o tomar principios bíblicos para saber qué decisiones tomar, para evitar arrepentimientos futuros. Tenemos que aprender a tomar decisiones hoy, pero para aprender a tomar decisiones sabias necesitamos saber qué dice Dios, porque si Dios es el creador, entonces Él tiene el manual. A mí no me gusta leer manuales de instrucciones, pero a Vale sí, Vale le encantan. Vale, compramos, no recuerdo, creo que era la lavadora. Compramos la lavadora para la casa y Vale se leyó todo el manual. De verdad, no es exagerado. Se lo leyó todo y lo tiene ahí. Y si no sabe algo, ella va al manual. De verdad. Pasen el manual porque no aprendí todavía. Mentira. Entonces, Dios es el creador de nuestra vida. A Él tenemos que ir muchas veces para ver qué dice el manual, para ver qué dice Él ante ciertas situaciones, para luego no tomar decisiones por las cuales nos vamos a arrepentir. ¿Quieres tomar decisiones por las cuales no te vas a arrepentir? Estás en el lugar correcto. Entonces, por eso he titulado mi mensaje hoy: ¿qué cosas le importan a Dios? ¿Qué cosas le importan a Dios? ¿Qué cosas son importantes para Dios? Para yo saber cómo tengo que decidir, para yo saber qué tengo que decidir. Y te voy a animar, si puedes tomar notas mientras enseño, porque te va a servir, te va a servir. Escuché una estadística que el 90% de los que toman notas van al cielo. Entonces ya tú sabes, ¿ah? Puedes tomar notas hoy, entonces, para aprender, para ver qué dice Dios, para que puedas recordar. Antes de tomar una decisión, tú dices, uy, ¿qué aprendimos? ¿Qué aprendimos el domingo? ¿Qué cosas le importan a Dios? Y te voy a hablar de 2 cosas, solo 2, hoy. Y en todo el mes voy a hablarte otras. Pero hoy voy a centrarme en qué cosas le importan a Dios. Antes de tomar una decisión, primero hay que saber qué cosas le importan a Dios. Antes de saber, me voy, me quedo, me cuadro, termino, viajo, me especializo, ¿qué hago? Tenemos que saber primero qué cosas le importan a Dios. Entonces, número 1, a Dios le importa el ser antes del hacer. A Dios le importa el ser antes del hacer. Por ejemplo, hay gente que se hace la pregunta, oye, ¿cuál será la voluntad de Dios? Y uno siempre cree que la voluntad de Dios es un lugar o una persona. Este lugar será la voluntad de Dios para yo irme, esta persona será la voluntad de Dios para yo casarme. Error, la voluntad de Dios no es ni un lugar ni una persona, es un estado en el que uno está. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vamos a responder esa pregunta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vamos a ver qué dice 1 Tesalonicenses 4:3. Dice, la voluntad de Dios es que sean santos. Punto. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? La voluntad de Dios es que yo sea santo. Pero tenemos un problema con esa palabra, porque ya vemos santo y decimos, no, yo no. Yo nunca podré estar en la voluntad de Dios porque yo no soy santo, yo no soy perfecto, yo sí tengo un montón de errores, porque hemos asociado la palabra santo con el no pecar o no cometer errores. Pero la verdad es que en griego el ser santo no significa no pecar, significa estar apartado para tal cosa, para tal tarea. Entonces, por ejemplo, tú en tu casa tienes platos que son santos, porque solo los usas cuando va gente importante. Eso lo apartaste para esto. Tienes vajillas, este es para la visita importante. Eso está apartado para. La idea es que tú, sea lo que sea que estés haciendo, estés apartado para Dios. Que Dios tenga un lugar en tu vida. Y la idea de ser santos o estar apartados para Dios es no dejar que ciertos valores que destruyen y que están en el aire en esta época no nos afecten, ni que vivamos conforme a los valores ahorita, porque ahorita decir la verdad ya no está tan de moda. Es engañar está de moda, ser desleal está de moda. Pero una persona que es apartado para Dios vive con ciertos valores que ayudan en el día a día. Entonces, antes de la pregunta, ¿qué quiere Dios que yo haga? La pregunta mejor sería, ¿quién quiere Dios que yo sea? ¿En qué tipo de persona Dios me quiere convertir? ¿En qué tipo de persona Dios quiere que me convierta? Y cuando comiences con esta pregunta de ¿quién quiere Dios que yo sea? ¿Quién quiere Dios que yo sea? ¿En qué quiere Dios que me convierta? Entonces vamos a poder tomar decisiones correctas, porque a Dios le importa mucho más el ser que el hacer. O sea, por ejemplo, yo no soy pastor, eso es lo que yo hago, esa es mi vocación, pero yo soy un hijo de Dios. Ser pastor es lo que yo hago, a lo que me dedico. Tú eres empresario, trabajas en algún lugar, tú eres psicólogo, tú eres médico, tú eres abogado. Ok, súper, eso es lo que tú haces, eso no es lo que tú eres.
Eso es lo que tú haces. Pero a Dios no le importa tanto lo que haces, sino le importa más quién eres. Porque yo puedo ser pastor y predicador y luego se acaba la prédica y maltrato a Vale allá. Entonces, puedo hacer una vocación supuestamente importante sin algo interno, sin un carácter transformado. Entonces, a Dios no le agrada eso. A Dios le importa un montón más el ser. Yo puedo ser pastor y ser infiel a mi esposa y no estoy en la voluntad de Dios, aunque sea pastor. Eso no tiene nada que ver, porque a Dios le importa más quién soy yo que lo que hago. Yo podría ser mecánico, pero si me enfoco en la persona que Dios quiere hacer de mí, entonces estoy en la voluntad de Dios. Yo puedo ser médico, yo puedo estar en la China, pero si me enfoco en la persona que Dios quiere que me convierta, entonces estoy en la voluntad de Dios. Porque a Dios le importa el ser antes del hacer. Porque es importante esto, porque muchas veces gente me pregunta, y anoté estas preguntas porque es que me la hacen. Muchas veces me preguntan, ay, ¿será que esta persona sí es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Será que con esta persona es la que yo me tengo que casar? Yo le digo, y yo no sé. ¿Qué vas a ver? Solo tienes que decidir tú. Pero primero, o preguntan cosas como ¿cuál es el estándar que tengo que poner? O si esta pareja sí es la voluntad de Dios para mi vida, o si este trabajo es la voluntad de Dios para mi vida. Yo te diría, basado en este principio, enfócate en ti primero. Enfócate en ti. Enfócate en las cosas que Dios quiere hacer en tu vida antes de ver si esta persona es la voluntad de Dios. Enfócate en ti. Enfócate en las cosas que tú sabes que Dios sabe que quiere que trabajes, para luego decir, ok, ya puedo saber. Porque cuando te enfocas en ti y en las cosas que Dios quiere que tú mismo trabajes, va a ser mucho más fácil decidir. Hay una frase de San Agustín que a mí me ha moldeado mi vida, y la frase es: ama a Dios y haz lo que quieras. Ama a Dios y haz lo que quieras. Ahí está la contradicción. ¿Me voy de viaje o no? Ama a Dios y haz lo que quieras. ¿Me meto con esta persona o no? Ama a Dios y haz lo que quieras. ¿Me meto en este negocio o no? Ama a Dios y haz lo que quieras. ¿Por qué? ¿Cuál es el trasfondo de la frase? Que el que ama a Dios, Dios lo va a guiar a tomar decisiones correctas. Alguien que ama a Dios de verdad no le es infiel a la esposa. Por eso ama a Dios y haz lo que quieras. Alguien que ama a Dios de verdad no va a estafar a alguien. Ama a Dios y haz lo que quieras. Pero enfócate primero en amar a Dios. Porque cuando ames a Dios, cuando te enfoques en Dios y en lo que Dios quiere para tu vida, tú vas a poder decir, yo sé qué decisiones tengo que tomar. Porque Dios te va a ir guiando a ti internamente, de verdad. Dios va a poner ciertos sentires donde no tengo que estar aquí, porque ama a Dios y es lo que se te dé la gana. ¿Qué tengo que estudiar? Ama a Dios y estudia lo que quieras. ¿Con quién me tengo que casar? Ama a Dios y luego escoge tú, en base a aquellas cosas que tú sabes que a Dios le agrada. Porque cuando amas a Dios, entonces yo tumbo esta cosa de que Dios tiene una pareja perfecta para cada persona. Eso es mentira. Eso es mentira, te lo voy a decir. Porque la primera pareja que Dios le dio al hombre fue Adán y Eva, ¿cierto? Y cuando pecaron, Adán le dijo, esa fue la mujer que tú me diste. Desde ese día Dios dejó de escogerle pareja al hombre, porque uno le va a echar la culpa a él. Y dejamos de ser responsables nosotros. Y te voy a poner, es lógica. En el mundo hay 8,000 billones de personas, creo que es 8,000 billones de personas. Supongamos que hay alguien y hay una pareja específica para cada uno, supongamos. Y hay alguien que se equivoca y dice, hay alguien que dice, mira, yo no le voy a obedecer a Dios, y se mete con otra. Ya, y se acabó la matemática. Se dañó la matemática. Porque todos nos vamos a meter con la equivocada. No es lógico eso. Eso no es lógico. Ama a Dios y deja que Dios trabaje en tu vida. Deja que Dios trabaje ciertos valores en tu vida y luego vas a escoger mejor. Porque a Dios le importa más el ser que el hacer. La voluntad de Dios no es una persona, ni un lugar, ni nada por el estilo. La voluntad de Dios es un estado. Un estado. El estado de yo estar apartado para Él y de buscarle. Y cuando yo me enfoco en quién yo soy antes de lo que yo hago, entonces voy a tomar decisiones correctas guiado por Dios. Guiado por Dios. Y a la medida que pasen las semanas voy a dar muchas cosas más prácticas. Pero antes de poder tomar mejores decisiones, antes de saber qué hacer y qué no hacer, es importante que te enfoques en el ser. ¿Qué cosas estás trabajando en tu vida? ¿En qué cosas necesitas enfocarte en ti?
¿Qué áreas de tu vida necesitan un trato especial? ¿Qué áreas de tu vida? A lo mejor es tu área en tu carácter, a lo mejor es muy efusivo y muy enojón, a lo mejor es tu área financiera, necesitas ayuda, a lo mejor es tu área familiar, necesitas ayuda, a lo mejor es tu área relacional, necesitas ayuda. ¿Cuáles son esas áreas en las que Dios quiere que tú trabajes? Para que te enfoques en el ser primero, en el ser, antes del hacer. A Dios le importa mucho más el ser que el hacer. Número 2, a Dios le importa más el por qué antes del qué. Entonces, primero, a Dios le importa más el ser antes de qué. Y a Dios le importa más el por qué antes del qué. Los motivos para Dios son muy importantes. Los motivos por los cuales hacen las cosas son demasiado importantes. Mira lo que dice Proverbios 16. Dice, todo el mundo cree que hace lo mejor, pero Dios juzga las intenciones. Todo el mundo cree que hace lo mejor, pero Dios juzga las intenciones. Me da risa porque el versículo dice, todo el mundo cree que hace lo mejor. Claro, porque nosotros somos expertos engañándonos a nosotros mismos. Nosotros somos expertos negociando con nosotros mismos para engañarnos. Somos expertos en hacer eso. Pero Dios sabe los motivos. Dios juzga las intenciones. A Dios no nos podemos engañar. Es por eso que el salmista David oró, Señor, examíname. Examíname, Dios. Y mira para ver si en mí hay algún camino equivocado. Examíname. Y luego le dijo, y luego que me examines, guíame. Porque antes de querer ser guiado por Dios, necesitas saber cuáles son tus motivos. Antes de pedirle a Dios, guíame, pídele a Dios, examíname. Porque nadie puede llegar al lugar correcto con los motivos equivocados. Nadie llega al lugar correcto. Es imposible llegar al lugar correcto con los motivos equivocados. Porque es posible que tú tengas buenas intenciones. Es posible que tú hagas buenas acciones, con los motivos equivocados. Es posible que tú tengas buenas relaciones con motivos equivocados. Empieza siempre con el porqué de todo. ¿Por qué felicitaste a tal persona? ¿Por qué comprarte ese carro? ¿Por qué? ¿Porque lo necesitas o porque quieres impresionar a otros? ¿Porque quieres que te vean en un nuevo carro? ¿Por qué quieres irte de viaje? ¿Porque las mereces? ¿Porque las puedes pagar? ¿O vas a tirar el tarjetazo a 36 cuotas para decirle a la gente, que yo estoy viajando? ¿Por qué? ¿Por qué eres tan amable con personas? Pregúntate. ¿Porque de verdad eres amable o porque quieres obtener algo de esa persona? ¿Y qué pasa cuando esa persona ya no pueda darte lo que tú esperas? Ya no vas a ser amable. Empieza con el por qué. ¿Por qué publicaste eso en el Instagram? Cosas así. Pregúntate motivos. ¿Por qué? Porque a Dios le importan más los motivos que lo que haces. ¿Por qué vienes a la iglesia? Es una pregunta. ¿Por qué? Si pudieras responder esa pregunta, ¿por qué viniste hoy? ¿Por qué oras? ¿Por qué diezmas y ofrendas? Es una buena pregunta. Antes de ofrendar, el próximo domingo, pregúntese, ¿por qué quiero hacer esto? Lo voy a hacer porque Dios, y si le doy esto, Dios me da esto. No lo hagas. Los motivos son demasiado importantes. Y para Dios, a Dios le importa mucho más el por qué hacen las cosas que qué haces. Porque podemos hacer cosas buenas con los motivos equivocados. Y nadie llega a un buen lugar con motivos equivocados. A Dios le importa mucho más el por qué. Colosenses 3:17 dice, todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios por medio de Él. El motivo correcto me lleva al lugar correcto. El motivo correcto me lleva al lugar correcto. El motivo correcto siempre me va a llevar. Es por eso que Jesús soportó la cruz. Porque ¿cuáles eran los motivos de Dios? ¿Cuáles eran esos motivos que Jesús tenía? El motivo que Jesús tenía era salvarnos. Es por eso que soportó. Porque Él sabía el porqué. Él sabía el porqué. Y es interesante. ¿Me ayudas con el Colosenses 3:17 dice? 3:17, ahí está. Bueno, déjalo. Ahí está, mira. Todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios por medio de Él. Yo te voy a invitar, si haces todo lo que haces,
todo lo que haces, lo haces como un representante de Dios, es entonces donde vas a poder a comprender un poquito más cómo Dios guía. A lo mejor tú hoy no estés en el lugar donde quieras estar, pero si lo haces todo con un motivo correcto de, espérate, yo voy a honrar a Dios aquí. A lo mejor gente a mi alrededor no honra a Dios, pero yo voy a honrar a Dios en mi trabajo. Yo voy a honrar a Dios con mi familia, con mis amigos. Yo voy a honrar a Dios. Todo lo que yo haga lo voy a hacer como un representante de Dios. Y la pregunta a muchos jóvenes que me preguntan, ¿cómo sé que tengo que estudiar? Yo les digo, todo lo que hagas o digas, hazlo como un representante de Dios. Que quiere estudiar medicina, estudia medicina. No, que quiere irme a lo que sea, vete. Pero todo lo que hagas, hazlo como un representante de Dios. Por eso le ponemos tanto misticismo y castramos a personas a tomar decisiones, porque hay que esperar un rugido del cielo que diga, vete para allá. En vez de decir, todo lo que yo haga y a donde yo vaya, lo voy a hacer como un representante de Dios. Porque a Dios le importan mucho los motivos. Muchos los motivos. Hay una historia de un escritor que yo leo, se llama John Maxwell. Es bastante exitoso y a él le preguntaron, ¿qué es éxito para ti? Y él dijo, éxito para mí es que mi familia y mis hijos me admiren. Y es raro, ¿no? Porque éxito es dinero y fama y muchas cosas. Pero esta persona que ya tiene todo eso, y dinero y fama, comprendió, éxito no es eso. Éxito es que gente cercana a mí, mis más cercanos, que son mis hijos y mi esposa, me admiren. Eso es verdadero éxito. Proverbios 16:9, ahí está también. Proverbios 16:9 dice, el hombre planea su futuro, pero Dios dirige sus pasos. Tú puedes planear tu futuro, pero Dios dirige tus pasos. Los dirige en una dirección. Por eso la serie se llama Dirección Divina. No destino divino, sino dirección en cada paso. En cada paso. No te enfoques por lo que va a pasar mañana, ni qué decisiones vas a tomar. Antes de que te enfoques en las decisiones, primero enfócate en dejar que sea Dios que trabaje en tu vida. Antes de eso, enfócate en lo que eres hoy como persona. Enfócate en eso. En qué áreas de tu vida Dios necesita trabajar. Antes de tomar decisiones importantes, primero pregúntate, ¿en qué áreas Dios quiere trabajar en mi vida? Antes, porque Dios va a dirigir tus pasos si te preguntas estas cosas. Dios dirige tus pasos. Tú puedes planear todo, pero Dios dirige. Escúchame, si te conviertes en esa persona que Dios quiere que seas, Él te va a decir qué hacer. Si te conviertes, si buscas dentro de ti qué cosas Dios quiere cambiar, quiere mejorar en ti como persona, Él te va a guiar. Él te va a decir qué hacer. Él te va a decir qué hacer. Solo cuando haces un proceso de introspección un momento y dices, oye, ¿qué quiere Dios cambiar en mí? ¿En qué quiere Dios que yo mejore? ¿En qué quiere Dios que yo mejore? Yo una vez estaba orando y le estaba pidiendo a Dios que bendijera a mis amigos, a mi familia, y sentía a Dios confrontarme, decirme, ¿y por qué no oras por los que te han hecho daño? Ostras, que me dolió. Pero empecé a orar por ellos y luego algo dentro de mí cambió y ya cuando los veo no me da tanta rabia. Pero solo porque me enfoqué un momento, y por eso la oración es tan importante. Y me preocupa mucho el concepto errado que a veces hemos tenido de oración, que solo vemos la oración como un conducto para conseguir cosas. Y sí, Dios me da cosas que yo le pido en oración, pero la oración también es un lugar donde yo soy transformado. Es un lugar donde el malgeniado deja de ser malgeniado. Es un lugar donde el que era adicto a la pornografía deja de ser adicto a la pornografía. Es un lugar donde el que era adicto a la droga deja de serlo. No es solo un conducto para conseguir cosas, porque si solo vemos la oración para conseguir cosas, el día que no las consigamos dejamos de orar. No, hay que orar, pide cosas. Yo le estoy pidiendo cosas a Dios, pídeselas, claro que sí. Pero también enfócate en qué cosas Dios quiere que tú trabajes como persona. En qué cosas Dios quiere trabajar. Y luego enfócate en tus motivos. ¿Por qué llamas a las personas? ¿Por qué las saludas? ¿Por qué eres tan buen amigo? ¿Porque de verdad eres buen amigo o porque quieres cierto beneficio? Yo he aprendido un concepto que se llama acciones invisibles.
Acciones invisibles es ese tipo de acciones por las cuales tú te propones a ti mismo no esperar nada a cambio. Y es difícil. Es difícil. Pero de verdad, sé consciente de voy a hacer esto, no porque quiera tener algún beneficio, sino porque este es lo que yo soy. Yo lo voy a hacer. Te voy a saludar, te voy a amar, te voy a abrazar, porque yo soy así. Punto. Los motivos correctos, a Dios le importa más eso. Los motivos correctos. Porque, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué crees lo que crees? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la cual tú estás aquí hoy? ¿Cuál es la razón por la cual tienes las relaciones que tienes hoy? ¿Cuál es? ¿Porque de verdad las quieres o solo quieres un beneficio de ellas? Pregúntate, porque esas cosas te van a hacer la persona que Dios quiere que tú seas. Escúchame, y cuando tú seas esa persona, la que Dios quiere que tú seas, Él te va a decir qué decisiones tomar. Puedes confiar en eso. Él te va a guiar a tomar las mejores decisiones. Tú vas a entender cómo a veces habla Dios, porque muchas veces me preguntan, ¿cómo habla Dios? Y yo lo veo de esta manera. Dios es un Dios de luz verde. Dios siempre dice que sí y a veces grita que no. Eso lo he aprendido los años. Dios siempre dice sí y a veces grita no. ¿Sabes cuál es el problema? Que en el sí muchas veces no escuchamos. Pero cuando es no, uno sabe. Cuando es no, hay algo ahí. No tengo que tomar ese paso. No tengo que ir a hacer esto, no tengo que contestar estos mensajes. No. Pero cuando es sí, uno siempre, ni sé. Pero ahí es donde juega un proceso la fe. Ahí es donde juega un proceso la fe. Pero de eso vamos a seguir hablando las próximas semanas. Pero recuerda siempre que a Dios le importa más el ser antes del hacer. Y el por qué antes que el qué. El por qué, los motivos a Dios le son muy importantes. Y me gustaría, tengo 3 preguntas para que reflexiones en tu casa esta semana. Un área de tu vida en la cual necesitas dirección divina. ¿Qué área de tu vida? ¿En qué área? Y convérsalo con tu gente cercana, convérsalo con tu esposa, convérsalo con tus amigos, convérsalo. ¿Qué áreas de tu vida necesitas una dirección divina? A lo mejor en el área profesional, en el área laboral, en el área de relaciones, en el área financiera. ¿En cuál área necesitas una dirección divina? Y pregúntatelo. Y luego de hacer esa pregunta, te vas a preguntar, ¿en quién Dios quiere que me convierta? ¿En quién Dios quiere que me convierta? ¿Qué cosas debe trabajar Dios en mi vida? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas debe trabajar Dios en mi vida? Y la tercera pregunta para que reflexiones es, ¿cuál es tu siguiente paso? ¿Cuál va a ser tu siguiente paso? Luego de que tú te respondas, porque tú te la vas a responder, ¿qué áreas, en cuál área necesitas dirección divina? Ok, la financiera. ¿Y en quién quiere Dios que me convierta? En una persona íntegra. Ok, sí, tengo que ser íntegro. Y entonces, ¿cuál es mi siguiente paso? Ojo, normalmente queremos dar saltos de fe. Saltos, no, pasos pequeños. Pasos pequeños. Pequeñas acciones hechas constantemente dan el resultado que quieres. Pequeñas, no grandes. Una pequeña acción al día. Pequeñas. Eso es lo que estoy aprendiendo en el gimnasio. Cada día, no importa. Cada día. Una decisión diaria. Ok, voy a ir. Ya, está bien. Tomas la decisión. Tú. Pequeña. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué cosa práctica puedes hacer? Supongamos que es esta persona que necesita intervención divina, dirección divina en las finanzas, y él sabe que necesita ser íntegro, que se quiere convertir en una persona íntegra. ¿Cuál es el siguiente paso? Entonces llama a alguien y ríndele cuentas y dile, mira, yo estoy así, necesito ayuda, busquemos a alguien para ayudarme. Ese puede ser tu siguiente paso. A lo mejor en el área que necesitas dirección divina es en tu área espiritual. ¿Y qué cosas en qué quiere Dios que te conviertas? En una persona de oración. ¿Cuál es mi siguiente paso? Voy a orar 1 minuto al día. No, 1 hora. Voy a orar 1 minuto al día. En el baño voy a orar. En vez de coger el celular para ver TikTok, voy a orar 1 minuto. Y ahí vas. Un siguiente pequeño paso. Un siguiente pequeño paso. Cada vez un pequeño paso más. Y así podrás
llegar a las decisiones que esperas. Pero quería poner la base hoy. Y es que a Dios le importa. ¿Cuál es la primera? ¿A Dios le importa qué? El ser antes del hacer. Y el por qué antes del qué. Los motivos para Dios son importantes.